Muy bien, son las 6:10. Vamos a continuar. Le decía que estábamos en el tema de número de oxidación, estado de oxidación, y que estos pues eran valores que se podían conseguir siguiendo ciertas reglas, ¿no? Veamos acá, tenemos dos compuestos, ¿ya? El cloruro de magnesio y el amoníaco. Empecemos porque está a la izquierda. ¿Qué dicen las reglas? Las reglas dicen que el hidrógeno cuando está combinado es +1 con uno metal. Por lo tanto, al ser 3, el nitrógeno tiene que ser -3. La regla dicen que un metal es +2, ¿no? Como acá hay dos cloros, cada cloro tiene que ser -1. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el estado de oxidación del magnesio? +2. Del cloro, -1. ¿Cómo salió? Siguiendo las reglas que les acabo de indicar, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá están algunas de las reglas, ¿no? La primera regla dice que todo elemento es cero. Acá está el cobre, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre. Es cero, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Los metales del grupo 1 y 2A. 1A y 2A. Son +1 y son +2. Son los únicos estados de oxidación que van a tener, ¿ya? Cuando se combinan. No hay otra forma, ¿correcto? O sea, ustedes dicen calcio, +2. Estroncio, +2. Bario, +2. Porque son del grupo 2. Dicen sodio, +1. Potasio, +1. Litio, +1. ¿Ya? Esa es una de las reglas. ¿Sí? Pero existen elementos como el hidrógeno, ¿no? Acabo de decir, el elemento hidrógeno escrito así o escrito así es cero. Pero cuando se combina con un no metal, el hidrógeno es +1. Y con un metal, el hidrógeno es -1. El oxígeno también se puede escribir así: oxígeno atómico, oxígeno molecular o alótropo ozono. Pero cuando está combinado y es -2, se le va a llamar óxido. Cuando es -1, se le va a llamar peróxido. ¿Listo? E inclusive puede tener estado positivo cuando se combina con el flúor, ¿no? Dice abajo, solo el flúor es capaz de cambiar el estado de oxidación del oxígeno de negativo a positivo. ¿Por qué? Debido a su alta electronegatividad. ¿Ya? Y ahí tengo yo un ejemplo. Si el hidrógeno es +1, el cloro tiene que ser -1. Si el calcio es +2, cada hidrógeno es -1. Si el cloro es +3, cada oxígeno es -2 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿No? Muy bien. Acá hay tres fórmulas muy interesantes, cuatro inclusive, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Aparte de lo interesante de ser la fórmula, ¿no? De esto existe que yo puedo aprender ahorita, ¿no? O intentar aprender ahorita que el SO3 de carga -2 tiene el azufre +4 y que el SO4 de carga -2 tiene el azufre +6, ¿ya? Eso me ahorraría tiempo cuando tenga que contestar alguna pregunta referida al anión sulfito o al anión sulfato, ¿ya? Pero absolutamente todo encaja en base a las reglas. Miren acá, voy a usar el ejemplo de la izquierda. Cada hidrógeno es +1, cada oxígeno es -2. Multiplico acá y tengo -4. Multiplico acá hasta aquí y tengo +2. ¿Cuánto tiene que ser el azufre? +2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque toda la suma debe ser 0. ¿Ya? ¿Bien?
Acá tengo diferentes compuestos del cloro, diferentes. Y pueden ver que las reglas se mantienen. No van a cambiar, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ya, acá. El hidrógeno es +1. Cada oxígeno es -2. ¿Qué le queda hacer al cloro? +1. Y va a tener un nombre de acuerdo a cada estado de oxidación, ¿no? Si el cloro es +1, será hipooso. Si es +3, será oso. Si es +5, será ico. Y si es +7, será perico. ¿Ya? Todo compuesto iónico molecular es eléctricamente neutro, lo que acabo de decir, ¿no? Ya. Por ejemplo, el ácido nítrico. Otra vez acá, pero más grande, ácido nítrico. Cada oxígeno es -2, todo esto es -6. Cada hidrógeno es +1, ¿sí? Entonces todo esto es +1. Como la suma, debe de ser 0, planteemos cuánto vale X, ¿no? X vale 5. Entonces es nítrico, ¿ya? ¿Sí? Acá hay un resumen respecto a los estados de oxidación que particularmente a mí no me gusta presentar. Por lo tanto, lo paso sin mayor comentario. ¿Bien? Dejamos el establecimiento del estado de oxidación para hablar de las nomenclaturas. Hay tres tipos de nomenclatura. Nomenclatura tradicional o común, nomenclatura UPAC o sistemática y nomenclatura stock. ¿Ya? Si la nomenclatura es tradicional, va a terminar en el sufijo oso o el sufijo ico, ¿no? Va a depender, ¿ya? Si es que tiene dos o más estados de oxidación y se van a agregar otro tipo de prefijos. ¿Listo? Si tiene dos, oso e ico. Acá está hierro 2, hierro 3, ¿no? Hierro 2 será oso, hierro 3 será ico. En este caso, óxido ferroso y óxido férrico. Si tiene 3, es el caso del fósforo, ¿no? Por ejemplo, este será ahora hipo, oso, el menor. El intermedio solamente es oso. Y el mayor, pues acaba en ico. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Ahora, si tiene 4, ya es otro tipo de cosa, ¿no? Ahora, si tiene 4, acá está, aparecen otros nombres, ¿no? Tal como aparece acá. El bromo y los halógenos pueden tener 4, +1, +3, +5 y +7, ¿correcto? El menor de todos, hipooso. El menor, oso. El mayor, ico. Y el mayor de todos, perico. Perbrómico o hiperbrómico es el nombre que se utiliza, ¿ya? Esto lamentablemente necesita que ustedes ejerciten, ¿no? Ejerciten su memoria revisando nuevamente la tabla periódica. Porque si se aprenden los 8 grupos es más fácil, ¿ya? Bien, nomenclatura stock, ¿no? ¿De qué trata la nomenclatura stock? La nomenclatura stock trata de que este estado de oxidación 2 aparece acá en números romanos. Nada más. ¿Listo? Si tiene un único estado de oxidación, normalmente no se pone. Y si tiene 2, se pone el menor en romanos y el mayor también. ¿Ya? ¿Ven? Acá, ¿ven? Este es el hierro 3. 3.
¿Listo? Óxido de hierro 2, óxido de hierro 3. ¿Listo? ¿Sí? Está luego la nomenclatura sistemática, ¿no? Ahora se ha puesto sistemática, hasta hace un tiempo se le ponía UPAC, ¿no? ¿Ya? Y entonces él utiliza prefijos multiplicativos, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Miren el ejemplo. FeO debería llamarse monóxido de hierro, ¿no? Pero normalmente se prescinde del término mono, salvo caso excepcional. Fe2 trióxido, son 3 oxígenos y 2 hierros. De ahí el nombre de trióxido de dihierro, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, los tres sistemas de nomenclatura son tradicional o común, que acaba en oso o en ico. Stock, el estado de oxidación está en números romanos, ¿no? Y sistemática, que te describe cuántos átomos forman el compuesto. Trióxido, dióxido, heptóxido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a entrar ahora a formación de compuestos y nomenclatura de compuestos, ¿no? En la naturaleza existen metales y no metales. Listo. Los metales se combinan con el oxígeno y me van a dar óxidos. ¿Ya? Esos óxidos, si se combinan con un no metal o con un metal, tienen nombre diferente. Óxido metálico u óxido básico. Si el oxígeno se combina con un no metal, entonces se habla de óxido no metálico, óxido ácido o anhidrido. En décadas anteriores, el nombre más común era anhidrido y acá de frente solamente se hablaba de óxido, ¿ya? Pero apareció la UPAC y intentó modificar las cosas y claro que las modificó. Bueno, un óxido metálico, o óxido nada más, se combina con el agua y me forma un hidróxido. Ojo acá, la palabra óxido dice que el oxígeno es -2 y la palabra hidróxido dice que hay un OH y este OH es -1. Este es un óxido, ¿sí? Sigue siendo -2, correcto. ¿Ya? Ahora, un óxido ácido o un anhidrido se combina con el agua y me forma un ácido oxácido. Un ácido tiene que llevar hidrógeno positivo, el no metal y el oxígeno. No sé cuántos son, tampoco sé cuántos son, pero esta es la disposición, ¿ya? Hidrógeno, no metal y oxígenos, plural. Cuando un óxido y cuando un hidróxido y un ácido se combinan, se forma una sal. La palabra sal significa catión-anión, por si acaso. Si es oxisal, es un oxoanión. O sea, el anión tiene que tener oxígeno, ¿ya? Muy bien. Tengo acá óxido básico y el óxido básico va a tener hasta 3 nombres, de hecho. Tengo el hierro 2, es oso. A óxido ferroso. En stock, 2 san romanos, ¿sí? Sistemático, no lleva el prefijo mono. Tengo el otro óxido, que está acá. El hierro es 3, sí. Los nombres serán entonces férrico, ¿sí? Férrico, óxido férrico. Hierro 3, correcto. Y 3 oxígenos, trióxido de dihierro, ¿ya? Bien. Entonces, de esa manera se hace la nomenclatura, ¿no? Ahora, dejamos a los óxidos y pasamos a los hidróxidos. Es probable que alguno de ustedes ya haya visto, ¿no? Que en el lavadero de la casa o en el desagüe, ¿no? de la casa han habido problemas, se ha atorado. Y entonces,
Han llamado a un gasfitero o de repente su familiar desatoró el baño o desatoró el desagüe. ¿Cómo lo hizo? Utilizó soda cáustica. Acá está. Puede haber usado potasa cáustica también, ¿no? ¿Por qué? Porque la soda cáustica y la potasa cáustica son terriblemente corrosivos, ¿ya? Destruyen, ¿listo? Todo aquello con lo que toman contacto. Un hidróxido, ¿sí? Tiene una fórmula, OH, como le dije hace un instante, OH, -1. Y acá está, ¿sí? Ahí está. Hidróxido ferroso de hierro 2, ¿sí? O dihidróxido, como aparece acá. Y si fuera el otro hidróxido, lo mismo, férrico 1, 3 en romanos, o trióxido de hierro, ¿no? O trihidróxido de hierro, ¿correcto? Bien. Entonces, la esencia del sistema de nomenclatura no cambia, sigue siendo el mismo, ¿no? Nombre común acaba en oso en ico. Nombre stock, el estado de oxidación va en números romanos. Si tiene un único estado de oxidación, no se escribe, ¿no? Y en sistemático tengo que describir. Describir significa, si son 2, usaré di. Si son 4, usaré tetra, y así sucesivamente, ¿ya? Pasamos ahora a los anhidridos, ¿no? ¿Ya? Antiguamente llamado anhidrido, es el resultado de la combinación de un no metal con el oxígeno, ¿no? O sea, acá está, ¿ven? El SO2, el no metal azufre combinado con el oxígeno. Este compuesto está presente en un vaso de vino, pero también está presente en el humo que sale de una chimenea de una fábrica, ¿ya? Ahora, si yo me centro en este compuesto nada más, también él debe de tener 3 nombres, uno en el sistema común, uno en el stock y uno en el UPAC, ¿correcto? Y entonces, anhidrido sulfuroso en común, ¿sí? Óxido de azufre 4, ¿sí? Y dióxido de azufre. ¿Por qué acaba en oso? Y la respuesta está acá, azufre 4. ¿Listo? Azufre 4. Entonces le corresponde el oso. Y si fuera el azufre 7, para el azufre 7 le corresponde el per y el ico, como vamos a ver en este instante. Nombre común, anhidrido perclórico. Sí, anhidrido perclórico. Stock, óxido de cloro 7, sistemático, heptóxido de dicloro. Hepta es 7. ¿Listo? De dicloro. Muy bien, llegamos a los óxidos ácidos, ¿no? A ver, veamos acá esta forma. Ácido sulfúrico. Como le dije hace rato, ¿está el hidrógeno? Sí. ¿Está el no metal? Sí. ¿Está el oxígeno? También. ¿En qué cantidad? En cantidad de 4. ¿Listo? Muy bien. Los ácidos oxácidos son ácidos que tienen oxígeno en su fórmula o en su composición. Tenemos acá el ejemplo del anhidrido sulfuroso que se combina con el agua para generar el ácido sulfuroso. ¿Listo? Y también tenemos como ejemplo el heptóxido de dicloro o anhidrido perclórico, se combina con el agua para formar el ácido perclórico. Ojo acá, el cloro es 7, al igual que acá, por eso le corresponde el per, ¿ya? Perclórico. Bien, anhidrido perclórico, ácido perclórico. Ácido perclórico. ¿No? Sale.
Cuando uno habla de sales, por favor, catión, anión. Siempre catión, anión. No descuiden eso. ¿Ya? Probablemente el anión, digan, es más importante. Probablemente. No necesariamente. ¿Listo? Muy bien. Su nombre termina en, depende. Si el ácido oxácido termina en oso, el oxoanión termina en ito. Si el ácido oxácido, el nombre acaba en ico, se convierte en ato. ¿Listo? Acá está el ejemplo. Sí. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el H2SO4, acaba en ico. Pierde los hidrógenos y se queda como SO4. El SO4 es un ion de nombre sulfato. Entonces está cambiando el sufijo ico por el sufijo ato. ¿Correcto? El ácido nítrico acaba en ico, igual. Se convierte en nitrato y acaba en ato. ¿Listo? Ya. Por eso aparece en la parte previa, ¿no? El sufijo oso cambia por ito, ustedes lo han visto en la secundaria, y el ico acaba por ato. Solamente que ahora son, entre comillas, un poco más brutal la presentación. ¿Sí? Esas son las sales oxidales. El oxoanión, ahí está, sulfato o nitrato. Bien, hay algunos aniones famosos, ¿ya? Y le voy a marcar las fórmulas y los nombres nada más. Carbonato, sulfato, nitrato, fosfato. Mínimo eso tienen que saber, ¿ya? Las fórmulas. ¿Listo? Ya, entonces apréndanse, sugerencia, ¿no? Apréndanse la fórmula del carbonato, del sulfato, del nitrato y del fosfato. ¿Ya? ¿Sí? Las sales oxidales, ¿no? Acá está. Este es el anión y este es el catión. Este es el anión y este es el catión. Entonces, yo debo de reconocer, el anión que está acá es el hipoclorito. Entonces me va a formar hipoclorito de sodio. Sí, 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 acá está. Hipoclorito de sodio. Este es el carbonato y este es el hierro. Entonces me va a formar carbonato férrico. ¿Sí? Acá está. ¿Ya? Eso es lo que va a formar. Correcto. Ahora, ¿cómo sé yo? Acá es ácido, separó el hidrógeno, hidróxido, separó al OH. Ácido, separó los hidrógenos, hidróxido, separó los OH. ¿Listo? Ya, es así de fácil. Esta reacción se llama reacción de neutralización. ¿Correcto? Ya. Ahí están los diferentes nombres que pueden tomarse. ¿Sí? Ya. En casi todo se aplica también la nomenclatura tradicional, la nomenclatura UPAC y la nomenclatura STOP, ¿no? En algunos casos no aplicamos la nomenclatura así, textualmente, tal cual nos dicen las reglas, ¿no? Porque ya resultaría muy complicado para el nivel y bueno, tratamos de no complicarle tanto la vida en algunos casos, ¿ya? Bueno, yo tengo acá, bueno, aparece de cabeza el ejemplo, ¿ya? Tengo al sulfato de sodio, ¿no? Entonces, yo debo de reconocer esto. Este es el sulfato. ¿Ven? Sulfato de sodio. Sulfato de sodio. Sulfato de disodio, ¿no? Me están pidiendo dar el nombre. ¿En qué sistema? Sistema tal. Bueno, entonces me adecuo a las reglas y emito el nombre. ¿Ya? Nombre de este compuesto, clorito cuproso. Cuproso. El cobre tiene que ser 1, tal como aparece acá.
Y el clorito debe ser el ClO2-1. Los junto, como el +1 se anula con el -1, la fórmula es directa. ¿Ven? ¿Ya? Es solamente cuestión de ubicarse y ver quién anula a quién. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Si hablamos de compuestos hidrogenados, aquellos que forman con el hidrógeno, bueno, metal más hidrógeno, hidruro. Metal más hidrógeno, hidruro, ¿no? No metal más hidrógeno va a depender de qué no metal me estás hablando, ¿no? Es más, acá existe el boro, acá existe el silicio, ¿no? El arsénico y el antimonio. No les dije en clase, pero ahora sí, ¿no? Los 4 que están señalados ahí no son no metales, son metaloides. Y los metaloides tienen un cierto comportamiento, ¿ya? Bueno, en el caso de los metaloides, ¿no? Cuando se combinan con el hidrógeno, van a dar lo que se llaman hidruros especiales, y así le llaman. ¿Listo? Este es un nombre, no puedo usar la palabra arcaico, ¿no? Pero se sonaría despectivo, pero es un nombre histórico. Ya, mejor así. Entonces suena más bonito todavía. ¿Ya? Pero los del grupo 6 y del grupo 7 forman los llamados hidrácidos. ¿Sí? Cuando un hidrácido se combina con el agua, o mejor dicho, cuando un hidrácido reacciona con el agua, forma un ácido hidrácido. ¿Ya? Que al reaccionar con un hidróxido, forma una sal. Otra vez, ¿no? Otra vez resulta que el hidróxido está acá. Reacciona con ácido y la reacción se llama de neutralización. ¿Ya? Se va a llamar de neutralización. Resultado, una sal. La sal sigue siendo catión y anión. Pero la palabra aloidea significa que no tiene oxígeno. El anión no tiene oxígeno. ¿Listo? Y eso debe de quedar más o menos claro. Ese es un concepto ultra básico, ¿ya? Que dice que no tiene oxígeno, ¿correcto? ¿Ya? Pero que llegado el momento, eso es un poquito difícil de plasmar en un ejemplo para muchos de los estudiantes. ¿Sí? Acá tengo yo un hidruro metálico, el carburo de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? O el hidruro de calcio, que estoy hablando, hidruro de calcio, ¿sí? También tiene su nombre, ¿sí? En stock, en UPAC, en tradicional. El hidruro de plomo, ¿no? Pero el plomo acá es 4. Ah, entonces tiene que ser plúmbico. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, miren ustedes acá, entre los hidruros especiales, ¿no? Cuyo nombre aparecía acá, aparece algo que es muy, 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 pero muy común de uso. Se llama amoníaco. Debería llamarse azano, dicen ahora, ¿no? Y ven, el NH3. El NH3 está en todos los tintes que usan generalmente las mujeres. Digo generalmente porque ahora ya los varones también ya usan tinte, ya, ¿no? Ya para verse más bonitos, ¿no? Bueno, debe ser eso. Entonces ahí tengo un montón de fórmulas, de los cuales el más importante es el amoníaco, pero no deja de tener importancia el metano. ¿Ah? Muy bien, un hidrácido. Veamos acá los hidrácidos. Los hidrácidos tienen una característica, se encuentran en el estado gaseoso. Gaseoso. ¿Listo? Fluoro más hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, estado gaseoso. Azufre más hidrógeno, me fijo, ¿qué estado natural tiene? Inmediatamente, gas. Ah, ya, es un hidrácido. Y su nombre va a acabar en uro. Como vamos a ver ahorita. A ver, sulfuro de hidrógeno. Cuando está en estado gaseoso, el nombre acaba en uro.
¿ya? Fluoruro de hidrógeno en el primer caso, sulfuro de hidrógeno en el segundo caso, ¿ya? No puedo llamar sulfuro de dihidrógeno también, ¿sí? Sin embargo, estos de acá, miren ahora esto. Ahora cambia el nombre. Ya no acaba en uro, sino que se le pone la palabra ácido y luego acaba en hídrico. Ácido fluorhídrico. Ácido sulfhídrico, ¿ven? Inmediatamente, este es mi trabajo. Hídrico, ¿ya? El ácido fluorhídrico es el hidrógeno y el flúor, pero en un estado de agregación de AC. El ácido sulfhídrico es lo mismo, ¿ya? En ese mismo estado de agregación. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Finalmente, las sales aloideas, ¿no? ¿Cuál es la sal aloidea más importante que nosotros creemos conocer? La sal de mesa. ¿Cómo se llama la sal de mesa? Químicamente se llama cloruro de sodio. ¿Sí? Acá tengo yo otro compuesto. Cualquier compuesto puede ser. Pregunta, ¿hay oxígeno en el anión? No. ¿Hay oxígeno en el anión? No. Por tanto, es aloidea, ¿no? ¿Ya? Lo que tengo que ver acá es que el OH es -1 y el cobre, por tanto, es +1. El hidrógeno es +1, por lo tanto, el azufre es -2. Y en base a esa proporción, si yo tengo azufre -2 con cobre +1, la única manera de que esto sea neutro es colocar un 2 acá. 2 unidades de cobre, ¿sí? Y ahora sí, todo esto se hace 0. ¿Ya? Bien, creo que con esto todavía no acabamos, ¿no? Acá tengo yo otra sal aloidea, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cloruro férrico. ¿Sí? Cloruro de hierro 3, tricloruro de hierro. ¿Ya? Tengo este compuesto. Oh, entonces, plúmbico, ¿sí? Sulfuro plúmbico. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo sé el nombre? ¿No? Por favor, el azufre -2 se va a llamar azulfuro. El sufijo uro es para el negativo. Cloruro, ¿sí? Y plúmbico, bueno, plúmbico es para el plomo 4. Ico, ico, plomo, plúmbico, ¿ya? Muy bien, pasamos a los ejercicios de clase. Me van a disculpar que el ritmo es terriblemente rápido, ¿ya? Pero no hay otra forma para que ustedes repasen o recuerden algunas cosas que deben haber hecho en secundaria, ojalá, y si no, pues de todas maneras hay que ver acá, ¿no? Dice, el cloruro de magnesio es utilizado como coagulante en la preparación de tofu, ¿no? Pero también es usado como anticongelante, el cual se pulveriza en la nieve y el hielo para evitar que se pegue a las pistas, ¿no? ¿Listo? Con respecto al compuesto, seleccione las secuencias de verdad según corresponde. El cloro pierde un electrón. Entonces, si yo recuerdo de que el cloro es un no metal, esto es falso, automáticamente. El resto ya no necesito ni leerlo siquiera. El compuesto cumple con la regla del octeto, esto es verdadero. Agarro el magnesio, cloro acá de repente y me doy cuenta que el cloro tiene 8 electrones en su capa de valencia y el magnesio también. Entonces es cierto. ¿Disuelto en agua conduce la corriente eléctrica? Sí. Todo compuesto iónico. Este es un compuesto iónico. ¿Por qué es un compuesto iónico? Porque está formado por metal y por un no metal. ¿Correcto? ¿Ya?
Ahí está la respuesta, la letra A. Es falso lo primero, verdadero lo segundo, ¿ya? Y lo tercero también es verdadero. Miren acá la explicación para la regla del octeto. Este es el magnesio metálico y este es el ion magnesio. ¿Listo? Ese es el ion magnesio. ¿Ya? Bien, ejercicio 2, ¿no? Los metales son sustancias muy utilizadas por la humanidad desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. Su enlace se explica por la atracción de los cationes metálicos con los electrones que han perdido. Estos forman un mar de electrones deslocalizados, ¿no? Bueno, esta teoría explica muchas de sus propiedades. Les había dicho, ¿no?, que el mar de electrones, ¿no?, correspondía a que los electrones se movían libremente alrededor de los núcleos de los metales, ¿no? ¿Ya? No que los electrones se habían perdido. ¿Sí? Y entonces esto justificaba, o eso es lo que nosotros hemos inventado para justificar la rápida o fácil conducción de la electricidad por parte de los metales, ¿no? Dice, a temperatura ambiente pueden estar en los tres estados, los metales. Los metales son sólidos. Solo el mercurio es líquido. Espero que ustedes no hayan visto ningún metal en estado gaseoso, ¿no? Ya, en realidad creo que no existe, ¿no? Los metales son sólidos. Al aplicarse una fuerza externa se deforman y la respuesta es sí. Los metales son maleables. Y si no, no se podrían hacer cuchillos, cubiertos, espadas, en fin, etcétera, con metales. Conducen la corriente eléctrica en estado sólido, verdadero. Conducen la corriente eléctrica en estado sólido y en estado líquido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así lo dice su estructura química. La estructura química de un metal explica que fácilmente conduzcan la corriente eléctrica. ¿Ya? La respuesta a la letra C. Ahí está el complemento de respuesta. ¿Sí? Continúo. El SO2 es un gas contaminante, ya que es precursor de la lluvia ácida. Por otro lado, este compuesto puede ser utilizado en la industria alimentaria como conservante. Así es, ¿no? Se le agrega al vino expresamente para que el vino no se fermente, para que el vino no se vinagre. ¿Ya? Con respecto a la estructura del compuesto, seleccione la secuencia de verdad o falsedad. Listo. Pregunta. ¿Este oxígeno está bien o está mal con dos enlaces? ¿Qué dicen? Hola. Perdón, ¿Este oxígeno está bien o está mal con dos enlaces? está bien, Listo. Gracias. Está bien. ¿Este azufre está bien o está mal con tres enlaces? está mal, Así es. ¿Este oxígeno está bien o está mal con un solo enlace? está ¿Cuántos mal, enlaces Mal. tiene que tener el oxígeno? Tiene que tener dos. Él es el dado, el aceptor. Él está aceptando. Y él es el dador. Por lo tanto, este enlace es el enlace dativo. ¿Ya? Ojo, recuerden por favor lo que les acabo de decir. Un ratito. Entonces, si el oxígeno tiene dos enlaces, es normal. ¿Listo? Y si el oxígeno del azufre tiene tres enlaces, ya no es normal. ¿Listo? Ya. El oxígeno no puede tener un solo enlace. ¿Correcto? Ya. No puede tener un solo enlace. ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Dice, posee tres enlaces simples polares. Falso. ¿Por qué es falso?
porque el enlace que está acá es 1 y el enlace que está acá es 2. Solamente hay dos enlaces, un doble enlace y un enlace simple. ¿Listo? Solamente hay dos, un enlace simple y un enlace doble. ¿Ya? Dice, ¿tiene un enlace dativo? Por supuesto que sí. Esto es verdadero. ¿Ya? ¿Cumple con la regla del octeto? Sí, es verdadero. ¿Correcto? Ya, ambos cumplen con la regla del octeto. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Listo? Veamos la respuesta. ¿Ya? Y continuamos. La pregunta 3, la pregunta 4 dice, si comparamos la intensidad del enlace químico con las fuerzas intermoleculares, estas últimas son pequeñas en comparación con las primeras. ¿Listo? Ya que solo son interacciones entre moléculas, seleccione la secuencia de verdad según corresponde. ¿Sí? Entonces, fuerzas de London, dice acá, son mayores entre moléculas del yodo que la molécula de cloro. Mi pregunta, ¿quién es más grande? Les presenté una imagen en la cual el yodo, ¿no?, tiene un tamaño grande y el cloro tiene un tamaño pequeñito, ¿no? Por lo tanto, ¿ya?, la fuerza del hondo son mayores. ¿Listo? Un ratito, ¿ya? ¿Ya? Y dice, ah, shh, sí, disculpe, ¿ya? Dice, las moléculas de cloruro de hidrógeno existen fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Bueno, acá, al ver esta fórmula, ustedes deberán de hacer este tipo de diseño, ¿ya? Polo positivo, polo negativo, y bueno, esto implica que ustedes hagan esto a continuación, ¿no? ¿Ya? Dice, el punto de ebullición del etanol es mayor que la del etilenglicol, y acá hay que ver, a ver, tengo que jalar acá la fórmula, ¿ya? Vean acá, tiene un OH, y este de acá, acá es 2, tiene 2 OHs, ¿no? Entonces, los OHs son aquellos que forman puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno.
Entonces, simple y llanamente, ¿ya? Al haber mayor cantidad de puente de hidrógeno, el punto de ebullición aumenta. ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿sí? No sé si alcanzan a leer las razones, acá están un poquito mejor diagramadas, diseñadas, digitadas o como se diga, ¿ya? Y basta solamente con comparar las estructuras. O sea, ustedes no necesitan saber todo esto de acá. Basta con que sepan que acá hay un OH y acá hay dos OHs. Listo, que tiene mayor cantidad de OHs, tiene mayor número de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, su punto de ebullición aumenta. ¿Ya? ¿Listo? Pregunta 5. Dice, el estado número de oxidación es el valor. ¿Listo? Dice, según el número de oxidación y sus reglas. Sus reglas. Bien. Potasio, nitrógeno, oxígeno, fósforo tienen estado de oxidación cero. Esto es verdadero. Es una de las reglas básicas, básicas. ¿Ya? El estado de oxidación del azufre en sulfato de potasio. Ya, acá. Una de las cosas que les he dicho, ¿no? Por cuestión de tiempo, en fin, etcétera, 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 que ustedes deben de saber la fórmula del sulfato. Esa es la fórmula del sulfato. ¿Listo? ¿Ya? Si esa es la fórmula del sulfato, entonces simplemente esto es verdadero. El estado de oxidación del cloro en el ácido clórico, lo mismo, ¿ya? HClO3. El hidrógeno es más 1, L es menos 2, L es más 5. ¿Bien? ¿Ya? En el cloruro de sodio, menos 1 más 1. O sea, esto de acá es falso. Y finalmente el estado de oxidación de bromo P bromato más 7 es verdadero. ¿Ya? ¿Listo? La letra E, ahí está. ¿Listo? ¿Ya? Pregunta 6. Dice, cuando el oxígeno reacciona con metales o con no metales forma óxido. Esto tiene diferentes aplicaciones. El óxido férrico es un pigmento. El SO2 se usa en la industria como conservante y como antioxidante. El nombre común del pigmento es óxido de hierro 3. Muy bien, entonces veo la fórmula Fe2O3, nombre común. Pero el nombre común acaba en oso o en ico. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? El nombre stock del conservante es óxido de azufre. ¿Es un óxido? Sí. ¿Es de azufre? Sí. ¿Y el azufre es 4? Sí. Entonces, esto es verdadero. Al reaccionar el conservante con agua produce ácido sulfuroso, eso también es correcto. El SO2 reacciona con el agua para formar H2SO3. Este compuesto recibe el nombre de ácido sulfuroso. ¿Listo? ¿Ya? Pregunta 7. ¿No? La pregunta 7 es: el carbonato de cobre es un compuesto que se ha empleado como pigmento en pintura de paredes, de acuarelas y témperas, dice Azul Bremer. ¿Sí? Durante los siglos, ya, con respecto al compuesto, seleccione la secuencia. Bien, veamos acá, ¿no?
Muy bien. Entonces, una de las precauciones de saber que este es el carbonato, ya, tienen que aprenderlo, por favor. Mientras más rápido aprendan, mejor. ¿Ya? ¿Listo? De cobre 2, ¿dónde estás acá? Cobre más 2. ¿Sí? Es eso, justamente. La memoria ayuda un montón, tremendamente. Si yo junto los dos, la fórmula tiene que ser CuCO3. Listo. Dice, ¿el carbono del compuesto tiene estado de oxidación 4? Sí. El carbono del carbonato es más 4. Carbono del carbonato es más 4. ¿Listo? ¿La fórmula del compuesto es esta de acá? No, no, de ninguna manera. ¿Ya? Es el producto del CuOH de aquel. Y me fijo acá, por favor. La química tiene eso de bonito y al mismo tiempo de terrorífico. El OH, el profesor me dijo hasta el cansancio que era -1. Y él tiene que ser, por tanto, +1. Entonces, esto no es. ¿Listo? No es. ¿Ya? Veamos acá. Ven, tendría que haber sido el CuOH2. CuOH2. ¿Listo? ¿Ya? Bien, finalmente el ejercicio 8. Estoy a tiempo, así tengo 3 minutos todavía. Pirita. Listo, me da acá es un mineral desconocido, oro de tonto, bla, 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 bla. Listo. Me dan esta ecuación química. Bien. Dice, respecto a las medidas involucradas, ya. El F se clasifica como una sal oxisal. Para que sea oxisal, tiene que tener oxígeno. La pregunta, ¿tiene oxígeno? Miro la fórmula y veo que no. Por lo tanto, esto es falso. ¿No? El HCl es un ácido hidrácido. Sí, veo acá, me fijo en el AC, es hidrácido. Su nombre es cloruro de hidrógeno. No. Los ácidos hidrácidos acaban en hídrico. ¿Ya? Para algunos esto debe ser traumante, pero por favor repasen lo que se ha dicho. ¿Ya? El H2 es un ácido, es un hidrácido, sí, por estado gaseoso. ¿Y su nombre es ácido sulfídrico? No. Está al revés. A propósito, ha sido colocado al revés. ¿El FSL es una sal idea? Sí. ¿Su nombre es cloruro ferroso? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dentro de la lógica, ¿no? Es que ustedes han hecho esto en secundaria. Secundaria. Y acá estamos nosotros solamente reafirmando, tratando de que ustedes recuerden a la velocidad. ¿Sí? Ahí está la tablita, más explicado, más bonita, en fin, etcétera, ¿no? Finalmente, ustedes tienen ejercicios propuestos, ¿ya? ¿Listo? No sé, supongo que están algunos traumados, otros estarán sorprendidos. Como decía yo, algunas personas, ustedes en secundaria hacen esto en un mes, yo en clase de pre-San Marco lo hago en 1 hora, ¿no? ¿Ya? Bueno, espero de que más o menos haya ayudado en algo, ¿no? Y si hubiera algo, tengo 1 minuto todavía, a ver si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. ¿Nadie? Bueno, entonces, a ver, Profesor, y dime. ¿los estados de oxidación siempre se van a cumplir o es que en alguna ocasión va a haber algunos que no se quieren apegar a las reglas de los estados de oxidación? No, 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 o sea, todos van a cumplir porque salen a partir de reglas. Ahora, los que aparecen en la tabla periódica no están completos, por si acaso. O sea, siempre le pongo este ejemplo, N2O.
El oxígeno es menos 2, por lo tanto el nitrógeno es más 1. ¿Listo? Pero profesor, el nitrógeno es más 1. Es más 1. Acá sale más 1. Ese es. ¿Ya? Entonces las reglas dicen, los metales alcalinos son más 1, alcalino terrio más 2, el hidrógeno más 1 o menos 1, el oxígeno menos 2 o menos 1, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero me dan una fórmula N2O4. Esto es menos 2, 8, esto es más 4. ¿Listo? ¿Ya? Así que ustedes sigan las reglas y el resultado que sale ese es. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, un gusto haber estado acá. Espero haber ayudado en algo. Me voy a salir de la llamada, ¿ya? O del video. Gracias. Hasta la próxima semana. Muy bien, esta semana nos toca trabajar eh, los conceptos de enlace químico y nomenclatura de compuestos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo previo, ¿no? Que es la parte de enlace. A ver un ratito. Bueno, eh, empezamos con la definición de enlace, ¿no? El enlace químico es aquella fuerza que va a mantener unido a los átomos. Eh, Se dice que es una atracción de tipo electrostática porque los electrones, ¿no? Participan necesariamente, ¿ya? Y simplemente, pues, bueno, de acuerdo a la clasificación, ¿no? Estamos hablando de enlace iónico, de enlace metálico. Un ratito, aló. Mío. Me parece que aquí he dejado yo yo soy responsable de esa balanza. De hecho, cuando pasa algo con esa balanza, yo compro tu ahorita. Ya, no, ya, la verdad, este, que no tomaron su programa. A la izquierda, ya. Bueno, disculpen, ya vamos a iniciar justo un pequeño inconveniente, ¿ya? El enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente son las tres clasificaciones que se dan a las tres formas de enlace químico que nosotros conocemos a la fecha. Cuando uno habla de enlace iónico, uno debe de referir que básicamente está formado por dos unidades, catión y anión, ¿ya? Ya hemos dicho que el catión es positivo y el anión es negativo. El enlace metálico, de hecho, tiene que ser entre metales, los cuales pueden ser iguales o diferentes. ¿Listo? Si los metales son iguales, hablamos de un elemento químico. Si los metales son diferentes, hablamos de una aleación. En el enlace covalente se da entre no metales. ¿Ya? Entonces, es conveniente que ustedes aprendan o reconozcan completamente quiénes son los no metales. ¿Bien?
Bien. Acá tenemos un ejemplo en cada caso, ¿no? No se ve la fórmula acá, pero acá el compuesto es cloruro de magnesio, acá es el cobre metálico, alambre de cobre, y acá, bueno, pues el clásico o la clásica molécula de agua, ¿no? Ya, ahora, podría decirse una cosa un poquito más extensa, ¿no? Un poquito más detallada quizás. El enlace iónico tiene un metal, ¿sí? Y un no metal juntos. Sí, eso es cierto. El metal normalmente es el catión y el no metal regularmente es el anión, ¿ya? Entonces, esa es la parte básica. La definición de enlace químico dice, ¿no? Fuerza con que dos átomos forman una sustancia. ¿Listo? Recuerden que la sustancia puede ser elemento o compuesto, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros justificamos, ¿ya? ¿Cómo nosotros justificamos el enlace, ¿no? Nosotros justificamos el enlace en base a un valor que se llama diferencia electronegatividad. La semana pasada vimos que en la tabla periódica había eh, una tendencia, ¿no? Llamada electronegatividad, que a su vez se definía como la capacidad para eh, atraer a los electrones durante un enlace, ¿no? Si el enlace es covalente, lo que dice acá, el valor es menor o igual que 1,9. Eso es generalmente entre no metales. Acá puedo colocar el agua, por ejemplo, nuevamente. Cuando el enlace es iónico, el valor supera el 1,9 entre metal y no metal. Podría colocar acá como ejemplo el clásico cloruro de sodio. Y en enlace metálico, 0 significa que es el oro, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo al oro lo voy a aliar con el cobre y con la plata? En este caso la diferencia no va a ser 0, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, pues entonces de todas maneras el enlace es metálico, ¿no? El oro es metal, la plata es metal, ¿ya? Bien, hay que ver. Ahora, existe una regla empírica, ¿ya? Esa regla empírica es la regla llamada regla de octeto. ¿Cómo se traduce la regla de octeto, no? La regla de octeto se traduce en que los elementos ya intentan parecerse al gas noble más cercano a él. ¿Listo? ¿Ya? Los elementos químicos tratan de parecer. ¿Y cuál es la característica del gas noble? Los gases nobles tienen 8 electrones en la capa de valencia. Entonces nosotros hemos creado una regla llamada regla del octeto. ¿Ya? ¿Listo? O sea, todos tienen que tener 8. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. A ver, alguien tiene el micro prendido aparte de mí. Se me está escuchando, ¿cierto? Miren acá el flúor tiene 8 electrones, ¿ya? Esto que está, todas las del carbono tiene 8 electrones. Y entonces, esta regla de octeto se presenta regularmente entre los elementos químicos. Pero acá estamos haciendo uso de una forma de representación de este señor llamado Lewis, ¿no? Ya la semana pasada también habíamos hablado de Lewis, ¿no? Lewis muestra el número de electrones externos. El número de electrones también se llama de la capa de valencia, ¿no? De la capa de valencia. Y ahí se puede contar, ya, ahí se puede
contar 8 electrones. Ahora, esos electrones se pueden también representar mediante una rayita. Ya, mediante una rayita. Voy a marcar el de la izquierda. ¿Sí? Hay 4 rayitas, por lo tanto, 8 electrones. ¿Correcto? Entonces, hay formas de colocar este tipo de, ilustraciones. Vendría a ser, ya, esa ilustración en realidad se denomina representación de un enlace. Bien, lo que sigue es ahora una descripción rápida, ligera del enlace iónico, ¿no? ¿Ya? El enlace iónico, acabo de indicarles, y ustedes también, por favor, está formado entre catión, ¿quiénes son? Y anión. Bueno, catión y anión, ¿correcto? Ese es el enlace iónico, ¿ya? Previamente, previo a que se forme el enlace iónico, previo es la transferencia de electrones, ¿no? Entonces, el metal, que es aquel que forma el enlace iónico, previamente ha perdido electrones y el no metal, pues ha ganado o ha recibido esos electrones, ¿no? Ya, ¿dónde está acá? Acá está, ganó electrones. Bien, ahí está, ¿no? El metal que está representado acá y el no metal grandote, ¿no? Bueno, el metal pues pierde electrones, el no metal gana electrones por una razón bien sencilla, ¿no? El metal tiene una baja energía de ionización y tiene una baja electronegatividad frente al metal que tiene una alta electronegatividad. El metal se convierte en catión y el no metal se convierte en anión. Listo. Acuérdense lo que se les dijo la semana pasada. El catión es más pequeño que el átomo y el anión es de mayor tamaño que el átomo. ¿Ya? ¿Sí? Esa atracción de contrarios, ¿no? El polo negativo contra el polo, no, disculpen, la carga negativa contra la carga positiva, ¿ya? Entonces, ojo, una cosa es un ion, una carga neta de un 100%, por decir así, y otra cosa, al día de hoy vamos a usar la palabra polo o dipolo, ¿ya? Una carga neta que es menor que 5%, o sea, algo muy débil respecto a algo bastante, bastante evidente. Acá tenemos un ejemplo que intenta complementar esto, ¿ya? Si nosotros hablamos de la sal, entonces el cloruro de sodio, el catión sodio, está atraído por el anión cloruro, ¿no? Al catión sodio se le da un valor de electronegatividad de 0,9 y al anión cloruro un valor de electronegatividad de 3. Si yo resto esto, el valor es 2,1. Como este valor es mayor que 1,9, entonces yo digo que el enlace es iónico. El enlace va a ser iónico, ¿correcto? ¿Ya? Y eso es lo que intenta ilustrar lo que está a continuación. Un ratito. ¿Sí? Ahí está. Ahora, resulta de que el sodio y el cloro cumplen con la regla del octeto. ¿Ya? Eso se lo voy a mostrar acá, ¿no? Mirando acá, por favor, abajo. El sodio era 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. El cloro es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. El sodio pierde este electrón y miren cómo queda con 8 electrones en la capa de valencia. El cloro gana ese electrón, ¿no? Ya no tiene 5, ahora tiene 6 y también tiene ahora 8 electrones
en la capa de valencia, ¿ya? Ambos elementos, en líneas generales, el sodio catión y el cloro anión, están completando con la regla del octeto, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere la regla del octeto. A eso se refiere la justificación de un enlace iónico, ¿ya? ¿Sí? Y ese dibujito, pues ese dibujito se llama estructura de Lewis. Ahora, todo compuesto iónico, absolutamente todo compuesto iónico va a tener algo que se conoce una red cristalina, ¿ya? Esa red cristalina es a ver, es la unidad, esa es la unidad estructural de un compuesto iónico, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene una red cristalina? Una red cristalina, ¿ya? Una red cristalina es muy frágil, ¿listo? Muy quebradiza, si quieren ustedes decirlo así, ¿ya? ¿Listo? Bien. Miren acá lo que intenta mostrarse acá, ¿no? Si ustedes agarran un poco de sal y pueden hacer una casa, una sal, golpeenlo con un martillo, ¿no? O con una piedra y van a ver cómo la sal se mueve rapidito, rapidito, rapidito en tu casa, ¿ya? ¿Listo? Ahora, la sal como ejemplo de compuesto iónico, pues tiene ciertas propiedades, ¿no? ¿Ya? Y entonces vamos a ver acá. ¿Cuál es la primera propiedad? Bueno, una de las propiedades es que es frágil, ¿listo? O sea, lo que acabo de decir, se rompen con facilidad, ¿ya? Otro, tienen alto punto de fusión y alto punto de ebullición. ¿Qué significa eso? No se queman. Eso vendría a ser un lenguaje bien sencillo. No se queman. ¿Listo? Dice, en estado sólido son malos conductores del calor y la electricidad. ¿Qué significa esto? Esto es lo siguiente. El catión y el anión están tan cerca, tan pegaditos, tan fuertemente atraídos, que no tienen movimiento. No tienen movimiento. ¿Ya? Una vez que se disuelven, ahí ya tienen movimiento. Y los iones son aquellos que justamente permiten la conducción de la corriente eléctrica, ¿ya? Bien, entonces, esas son las tres características más importantes de los compuestos iónicos, ¿correcto? Cualquiera de ellos lo cumple la sal, ¿ya? La sal es una sustancia que tiene alto punto de fusión, ¿sí? Y de ebullición, ¿correcto? ¿Ya? Que se rompe muy rápidamente. El estado sólido no conduce ni el calor ni la electricidad. Listo. Dejamos al azar a los compuestos iónicos, a la red cristalina, a su diferencia de electronegatividad, para hablar del enlace metálico, ¿no? Todos conocemos a los metales, ¿listo? Un clavo, un alambre de cobre, en fin, etcétera. ¿Qué característica tienen los metales? Pues conducen la electricidad rapidito, ¿cierto? ¿Cómo justifico yo eso de que conducen la electricidad, ¿no? Hemos inventado nosotros los seres humanos la teoría del mar de electrones, ¿ya? ¿Listo? Teoría del mar de electrones, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Para que nosotros podamos justificar que un metal rápidamente
conduzca la electricidad o los electrones, dichos en otro lenguaje o en otro término, tenemos que argumentar que esos electrones están, entre comillas, sueltos, que no son atraídos fuertemente, ¿ya? Y eso dice la teoría del mar de electrones, ¿no? La teoría del mar de electrones dice que, miren acá, cómo estos electrones se mueven libremente en el metal, ¿no? Y entonces viene una fuerza desde la izquierda, ¿no? Y inmediatamente los electrones se mueven hacia la derecha, ¿ya? Inmediatamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos creado como explicación para indicar que los metales conducen fácilmente la electricidad. Lo que hemos inventado sería teoría del mal de electrones, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los metales? En primer lugar, todos los metales son sólidos. Sí, sí. Todos los metales son sólidos, menos el mercurio, por supuesto. Eso es algo que ustedes ya conocen, y si no conocen, acaban de enterarse, ¿no? Todos los metales son sólidos, excepto el mercurio. ¿Bien? Son buenos conductores del calor y de la electricidad, lo acabamos de decir, ¿no? Entonces, de ahí las explicaciones. O sea, lo que la ciencia explica tiene que ser concordante con lo que ocurre en la naturaleza, ¿ya? ¿Listo? Y que pueden ser transformados en hilos o en láminas, ¿no? Ahí está. Esta es una lámina de cobre, ¿listo? Mientras que lo que está acá es un hilo de cobre o hilos, ¿ya? Dice la mayoría de los metales son maleables, ¿sí? Presentan altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición también, ¿no? ¿Cómo compruebo yo que presentan altos puntos de fusión y de ebullición? Y la respuesta es fácil, ¿no? Veo en la cocina, le pongo el fuego, encima pongo la olla, pongo la parrilla y el metal sigue siendo metal, ¿sí? La olla sigue siendo olla, no se deforma ni nada, ¿ya? Entramos al, entre comillas, más complicado, ¿no? En realidad no es complicado, solamente es ah, probablemente una falta de continuidad, ¿no? Que ustedes escuchen lo mismo. O sea, en el enlace covalente se comparten pares de electrones. Se comparten pares, 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 pares. Pueden ser un par, pueden ser dos pares, pueden ser tres pares, ¿no? Y ya saben que un par es dos electrones, tres pares son seis electrones, acá son cuatro electrones, etc. ¿Sí? Ahora, generalmente es entre no metales. Sí, generalmente es entre no metales. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, para dar una idea similar, acá están dos personas que están jalando a los electrones del enlace, ¿no? ¿Ya? Y casi con la misma fuerza, ¿no? ¿Ya? Entonces, si uno jala con la misma fuerza hacia la izquierda o con la misma fuerza hacia la derecha, pues el par de electrones permanece exactamente a la mitad. La mitad es igual que decir 50% acá y 50% acá. Este reparto equitativo también se le puede llamar así, ¿no? Hay muchas formas que el lenguaje, ¿no? Este equitativo, pues, puede dar lugar a varias deducciones, ¿no? El asunto es que en el enlace covalente se comparten pares de electrones, ¿correcto? Muy bien. Existe nuevamente la representación de Lewis o la estructura Lewis para representar esto, ¿no? Entonces, la molécula de oxígeno. Para poder recordar cómo es la molécula de oxígeno, yo tengo que acordarme primero cómo es el átomo de oxígeno, ¿no? Y el átomo de oxígeno tiene esta representación. El átomo de oxígeno tiene 6 electrones en la capa de valencia, de los cuales 4 están apareados y 2 están desapareados, ¿correcto? ¿Ya? ¿Sí? Y entonces, esto de acá acompaña a esta molécula de oxígeno. ¿Por qué el oxígeno es O2?
Y normalmente se hace esta representación. ¿Listo? ¿Qué es esto de acá? Esto es un doble enlace. Y pues cada uno de ellos, cada átomo de oxígeno, completa 8 electrones en su capa de valencia. ¿Ya? Ahí está. Esta representación es una representación que nos sirve para las cosas que nosotros decimos. ¿Ya? Bien. Ahí está la molécula de oxígeno. Recién aparece lo que les decía. ¿Bien? Acá par de electrones, par de electrones, par de electrones, par de electrones. Esto se llama pares de electrones no compartidos. ¿Ya? Pares de electrones no compartidos. ¿Bien? ¿Ya? Y, a ver, no sé si habrá algún comentario acá. Profesor, esos dos que están en pares ya unidos por enlaces iónicos de oxígeno, ¿ya son pares o siguen siendo todavía sin pares? Ay, 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 a ver, vamos a ver. A ver, mira arriba a la derecha, ¿ya? Esto de acá, estoy marcándole, se llama par de electrones sin compartir, ¿correcto? Este que está solito se llama electrón desapareado. Desapareado. Chispa, mi letra es mala que mandabas, ¿no? ¿Ya? Pero si yo tuviera, por ejemplo, acá, ahora mira abajo, por favor, a la izquierda, si yo tuviera esto de acá, entonces ahora se llama esto par de electrones compartidos. ¿Por qué recibe el nombre de par de electrones compartidos? Porque es compartido entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, pero son dos electrones, ¿ya? Entonces, dentro de la parte de enlace hay cierta terminología que a veces es conveniente saber, ¿no? El par de electrones sin compartir, el par de electrones compartido, ¿no? Y los electrones desapareados. Para que se forme un enlace covalente, tiene que haber electrones desapareados, ¿ya? En casi todos los casos, pero no en todos, como vamos a ver ahora, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda modalidad del enlace. Enlace clasificado por su polaridad. ¿Cómo se clasifica? En enlace covalente polar y enlace covalente apolar, ¿no? En un lenguaje sencillo, apolar significa que no tiene polos. No tiene polos, ¿no? Y el polar significa que sí tiene polos, ¿ya? A ver, ¿cómo traduzco esto? Si yo me fijo acá, esto de acá es aquel, ¿no? Acá está, tiene que estar más grande esto, ¿sí? Pero el hidrógeno es igual que el hidrógeno. Son dos hidrógenos que están unidos. Entonces, a esto se le llama homo, ¿ya? Nuclear. Los dos átomos son iguales, ¿no? Pero aquel que está, esto de acá, si tú ves, el hidrógeno es diferente del cloro. Por lo tanto, se habla de hetero diferentes nuclear, ¿ya? Entonces, cuando es la sustancia homonuclear, la diferencia electronegatividad es cero. Cuando la sustancia es heteronuclear, normalmente o generalmente la diferencia está en ese intervalo, pero no siempre, ¿ya? Yo miro acá la molécula de cloruro de hidrógeno, que es aquel, no, está chiquito esto. Entonces, esta molécula es con enlace polar. Significa que tiene una región polo negativo, esto de acá es el polo negativo, esto de acá es el polo positivo. Repito, si el enlace iónico es 100%, un polo positivo o negativo debe ser cercano o menor al 5%, ¿ya? Entonces, otra forma de decirlo, ¿no?
es la siguiente. Como el hidrógeno es exactamente igual que el otro hidrógeno, ¿ya? Entonces, estos comparten electrones de manera equitativa. Todavía puedo colocar esa palabra, equitativa. Por eso que es 50% para cada uno. 50% está acá y el 50% está con el otro átomo de hidrógeno. Acá no. Esta compartición es no equitativa. No es equitativa, ¿ya? Imaginemos que el 70% está acá y el 30% está aquí, ¿ya? No sé si me dejo entender. Para que haya, para que se diga, para que se dé la conclusión de que el enlace es apolar, la diferencia de electronegatividad tiene que ser cero. Para que se concluya de que el enlace es polar, la diferencia tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1,9. ¿Ya? Mayor que 0, pero menor que 1,9. ¿Listo? Ahora, hay otra clasificación, ¿no? Según la procedencia de los electrones. O sea, según la procedencia es la palabra en el lenguaje común, ¿quién pone los electrones? ¿Quién pone los electrones? ¿Sí? Entonces existe el nombre enlace covalente normal. Cada átomo pone un electrón. ¿Listo? Ese es el electrón desapareado. Póngase acá, imagínense este acá. El hidrógeno tiene solo un electrón. El oxígeno, les pinté hace un ratito, tenía 6, ¿no? Entonces, este electrón desapareado y este electrón desapareado se unen y forman un enlace. Este es un enlace, entre comillas, covalente normal. Pero existe otro enlace, el enlace covalente coordinado o dativo. En este caso, un átomo aporta los dos electrones de enlace. Los dos electrones para el enlace. ¿Ya? ¿Listo? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la molécula de este oxígeno, ozono. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura del ozono? ¿No? La estructura del ozono se pinta así. A ver, voy a pintar acá antes de que aparezca lo que está impreso. ¿Ya? Listo. Ese es el ozono, ¿correcto? Y entonces acá tengo que darles una carta secreta. ¿Ya? ¿Cuál es la carta secreta? Por favor, anótelo en el caso de querer aprender esto. El hidrógeno forma un enlace. Los halógenos forman un enlace. ¿Quiénes son los halógenos? El cloro, el bromo, el yodo, etc. ¿Ya? El oxígeno forma dos enlaces. De esta manera o de esta otra manera. Junto con el oxígeno está el azufre. El nitrógeno forma tres enlaces. ¿Listo? Sea de esta manera, sea de esta manera, o finalmente sea de esta manera. ¿Listo? Cuando el nitrógeno forma cuatro enlaces, no es lo correcto. ¿Ya? Entonces, si hay un enlace o más, en este caso de 2 o de 3, ese enlace es dativo. ¿Listo? Reitero lo dicho, ¿ya? El hidrógeno forma un enlace. El halógeno forma un enlace. Si tiene más de este número o menos de este número es dativo. Eso es lo que pretendo mostrar acá, ¿no? La ilustración que viene acá no se da. ¿Ya? De acuerdo a eso, ¿ya? Voy a cambiar de color. Ojalá que me deje entender, por favor. Me dicen si se entendió. Yo analizo esta representación. ¿Ya? Esto de acá. Voy a analizar ahorita y por favor, como el oxígeno tiene que tener 2, acá el
está bien. Pero él no está bien, ya que tiene 3. Y él tampoco está bien, ya que tiene 1, ¿no? Entonces, este enlace es el enlace dativo. A él se le llama aceptor y a él se le llama dador. ¿Listo? A ver, por favor, dígame, necesito que participen mínimo 2. ¿Cómo encuentro yo dentro de un examen cuál es el enlace dativo? Será el profesor porque el que tiene menos enlaces o más enlaces del usual que se tiene. Ya. A ver, el oxígeno debe tener 2 enlaces, ¿correcto? Es lo que se les ha indicado acá, por favor. Ya. Acá él tiene 2, perfecto. ¿Sí? Él tiene 3, no. ¿Listo? Y él tiene 1, tampoco. O sea, debe tener 2. Ahora tengo que buscar yo la explicación, ¿no? Si tiene 3, ¿por qué? Y si tiene 1, ¿por qué? Si tiene 1, él está aceptando los 2 electrones que vienen de acá. Y si tiene 3, él está dando uno de sus pares de electrones. ¿Ya? ¿Listo? Por eso se llama dador al que da y aceptor al que acepta. ¿Sí? ¿Listo? Hola. Sí, profesor. ¿Ya? Ahora les voy a poner un ejemplo ahorita. Un ejemplo que complementa esto, ¿ya? Pero, a ver, y ahora tengo que borrar acá, voy a borrar algo, ¿ya? Son 2 modelos de preguntas que se hacen. A ver, tengo acá esto. Listo. ¿Cuántos enlaces tiene que tener el nitrógeno? 3. 3, ¿Y cuántos hay ahí? 4. 4. Uno de ellos es dativo. ¿Listo? Cualquiera. Entonces, por ejemplo, él ahora se convierte en el aceptor y él se convierte en dador. ¿Listo? Por favor, así de simple, ¿ya? No les puedo, por cuestiones de tiempo, explicar al detalle. ¿Correcto? Pero tiene que ver mucho con su notación de Lewis, con su ubicación en la tabla periódica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Listo? Solamente eso. Lo que esté colocado, lo que voy a marcar acá es completamente válido. ¿Ya? Así. Profesor, si quisiéramos saber más de ese tema, ¿dónde nos podría recomendar, dónde podríamos encontrar? Ah, buena pregunta. Tendrías tú que colocar en un libro de química general el enlace covalente coordinado. En YouTube debe estar, ¿ya? El enlace covalente coordinado dativo. ¿Ya? Ahí deben explicar esto, ¿no? Esto de acá yo lo explico ya en forma particular, ¿no? Después de años de ver las dificultades de aprendizaje, lo he simplificado de esa manera, teniendo en cuenta esto. ¿Ya? 3 enlaces para el nitrógeno y todo el grupo 5, 2 enlaces para el oxígeno y todo el grupo 6, 4 enlaces para el carbono y un enlace para los halógenos. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un ejemplito más, pero no olviden lo que está dentro del marco celeste. ¿Ya? No, azufre es 2, ¿no? ¿Cómo? Azufre es 2, ¿no?
claro, todos los que están en la misma familia, oxígeno, azufre, selenio, teluro, son 2, ¿ya? Ya, profesor. Ya, a ver, continúo entonces. De acuerdo al número de electrones compartidos, ¿no? El enlace simple y el enlace múltiple. El enlace simple es este. Yo agarro acá y veo, son 2 electrones. 2 electrones es enlace simple. Así de sencillo. ¿Ya? El enlace doble, acá son 4 electrones. Y el enlace triple acá son 6 electrones, ¿no? En otras clases vamos a hablar acá de algo que algunos ya se adelantan, sigma y pi, ¿no? Y acá se va a decir sigma y 2pi, ¿no? Pero por ahora eso no va. Por ahora estamos con la justa reconociendo que hay un enlace simple, ¿no? Y que hay un enlace múltiple. El múltiple puede llamarse doble o el múltiple puede llamarse triple, ¿no? Ahí está, ¿no? El ejemplo del ácido cianhídrico, ¿no? Bien. ¿Cuántos enlaces tenía que tener carbono? Mirando rapidito acá. ¿Dónde está mi dedo? Digo, ¿dónde está el puntero? El carbono debe tener 4. ¿Cuántos enlaces debe tener el nitrógeno? El nitrógeno tiene 3. El hidrógeno debe tener 1. ¿Ya? ¿Listo? O sea, encaja completa y perfectamente en lo que les digo, ¿ya? Bien, ¿y qué propiedades tienen estas sustancias covalentes, ¿no? ¿Qué propiedades van a tener? Bueno, a la sustancia con enlace covalente se le llama moléculas, en otras palabras, ¿ya? ¿Qué propiedades tienen las moléculas? Ahí está. Ustedes tienen que gradualmente darse cuenta de que se pueden aplicar determinados términos, ¿ya? Y con eso el entendimiento de química y el potencial ingreso a San Marcos es cómodo, ¿ya? La molécula, el agua es líquida, el anhídrido carbónico es gas y el azúcar es sólido. Entonces las moléculas pueden estar en los 3 estados, ¿no? ¿Ya? Ahora, como son moléculas, su temperatura de fusión, su temperatura de ebullición son bajas. Baja temperatura de fusión, baja temperatura de ebullición, ¿no? Y como se comparten electrones y los electrones no tienen movilidad, están fijos completamente, como consecuencia son aislantes. O sea, no van a conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? ¿Listo? A ver, reitero lo dicho. Las, las sustancias con enlace covalente se van a llamar moléculas. Las moléculas existen en los 3 estados naturales, sólido, líquido y gaseoso. ¿Listo? Son de bajo punto de fusión y de bajo punto de ebullición. Y son incapaces de conducir la electricidad. ¿Ya? Para que se conduzca la electricidad deben haber electrones libres en enlace metálico o los iones deben de tener movilidad, compuestos iónicos al estado líquido o compuestos iónicos disueltos en el agua. ¿Ya? Bien, dijimos de la regla del octeto y la regla del octeto son 8 electrones, ¿no? Sin embargo, hay algunos compuestos que no cumplen, pues, ¿no? Ahora, no por eso están mal. La naturaleza es la naturaleza. Las explicaciones que nosotros hacemos son otra cosa, ¿no? Entonces, el hidrógeno tiene y va a formar siempre y va a tener 2 electrones. El hidrógeno jamás va a cumplir con la regla del octeto. ¿Listo? El berilio tampoco. El berilio puede tener máximo 4 electrones en su capa de valencia. Como no llega a 8, se dice que es por defecto. Defecto. ¿Ya? Si ustedes ven en esta representación de Lewis, el cloro sí tiene 8, pero el berilio tiene 4 con la justa. Ahora, yo puedo afirmar, ¿el cloro cumple con la regla de octeto? Sí. ¿El berilio no cumple con la regla de octeto? Correcto. ¿El compuesto cumple o no cumple la regla de octeto? Y la respuesta es no, no cumple. ¿Ya?
Ahora, el boro tampoco. El boro, miren acá, está en el grupo 3 de la tabla periódica. El boro puede tener un máximo de 8 electrones. Digo, de 6 electrones. Tampoco cumple. Pero si analizo al flúor, él sí tiene 8 electrones. ¿Listo? Él tiene 8 electrones. ¿Ya? Bien. Entonces, pero existen compuestos que es por defecto. Pero también existe compuesto que es por exceso. Por ejemplo, el PCl5. Voy a poner su estructura acá. Acá está el fósforo, 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, 5 cloros. Acá están los 5 cloros. Pregunta, ¿cuántos electrones tiene el fósforo? Cuento, hay 5 rayitas, cada rayita son 2 electrones, 10 electrones. ¿Sí? El SF6 es otro ejemplo, por exceso. ¿Ya? No cumple la regla del octeto por exceso. Entonces pongo acá el azufre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flúors, y me doy cuenta de que el azufre va a tener 12 electrones en la capa de valencia. Así es. Por lo tanto, no cumple con la regla del octeto. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a hablar ahora de las moléculas. Hasta ahora hemos hablado de enlace, solamente de enlace. Ahora vamos a pasar a las moléculas. Una molécula es una sustancia formada por átomos unidos por enlace covalente, sí, 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 y la molécula tiene no metales. Ojo, de hecho que la molécula tiene que tener no metales. ¿Ya? ¿Listo? Las moléculas se clasifican en dos grandes grupos, moléculas apolares. Una molécula polar es el aceite, por ejemplo. La benzina o el benceno. Benceno, voy a ponerle mejor benceno. Una molécula polar es el agua. ¿Ya? Bien, pero ¿cómo es que ustedes van a reconocer una molécula polar de una molécula apolar? ¿No? Y entonces ustedes tienen que fijarse en ciertos conceptos que nosotros le vamos a dar. Uno de ellos es el concepto de simetría. Miren acá, dibujo esto y sale un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es una molécula, ¿listo? O sea, es igual por donde se la mire. Pero me fijo acá y esto ya no es simétrico. Acá en este punto no es simétrico. Me fijo acá y en este punto no es simétrico. Entonces, cuando la molécula es simétrica, esta es apolar. Cuando la molécula es asimétrica, es polar. ¿Listo? Entonces, si es simétrica es, acá, mejor le digo acá, simétrica, apolar. Asimétrica, polar. ¿Ya? O lo que voy a ver, entre comillas, debo de trazar las formas, ¿no? Y debo de ver si hay un elemento diferente o hay un par de electrones también diferente, ¿ya? Y entonces analizo acá. En el de la izquierda, un par de electrones. Entonces, esto debe ser polar. Acá veo, son igualitos. Debe ser apolar. Acá veo, es igualita la forma. Igualita, igualita, igualita. Debe ser apolar. Veo acá, también es igualito. Debe ser apolar. Veo acá, una vez más, debe ser polar. ¿Ya? O sea, tengo que ver los elementos, los criterios, encontrar los criterios que me permitan a mí reconocer si la molécula puede ser polar o apolar. ¿Listo? Listo. A ver, ¿alguna duda por si acaso?
Es más fácil a veces aprenderse la lista, ¿no? De las pocas sustancias que elaboramos en la prueba, ¿qué sustancias son apolares? Los hidrocarburos, el CO2, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Esos son apolares. ¿Qué moléculas son polares? El agua, el amoníaco, los alcoholes. ¿Ya? Entonces, a veces es bueno utilizar la memoria, ¿no? ¿Listo? De manera estratégica, por supuesto. ¿Ya? Bien, continúo, ¿ya? Fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, las fuerzas intermoleculares, como su nombre lo dice, es entre moléculas, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que atrae a una molécula con otra molécula, ¿no? ¿Qué es lo que atrae a una molécula con otra de su misma naturaleza? Y se llaman fuerzas intermoleculares. Esta explicación que hemos inventado nosotros, llamado fuerzas intermoleculares, pues son aquellas que permiten o nos explican la existencia del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso, cómo es que se disuelven las sustancias en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice acá, son fuerzas eléctricas, de hecho, ¿no? Que permiten la atracción entre moléculas polares o apolares. Y son débiles, comparados con el enlace, ¿no? Entonces, yo quiero hacer esta comparación. El enlace iónico es más fuerte que el enlace covalente. Eso debe de quedarles claro. Y el enlace covalente es mucho más fuerte que las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? ¿No? Es mucho más fuerte. ¿Sí? El ejemplo más cercano a nosotros es el agua, ¿no? Y podemos, entre comillas, ver esto cuando hervimos a la molécula de agua. La hervimos, vemos que sale el vapor por bueno, sale el vapor, punto, ¿no? Y esas moléculas de agua, que son miles de millones, las podemos ver así, como vapor, exactamente, por las fuerzas intermoleculares, en este caso de puente de hidrógeno. ¿Ya? Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de las fuerzas intermoleculares. Son de hasta 3 tipos. La fuerza de London, las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas llamadas puente de hidrógeno. ¿No? Las fuerzas de London, ¿ya? Son fuerzas para moléculas apolares. Apolares. Esta dipolo-dipolo es para moléculas polares. Y las puentes de hidrógeno, si bien es cierto, son moléculas polares, tiene que haber necesariamente el enlace fluorhidrógeno, oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. ¿Ya? Necesariamente tiene que haber ese enlace. Bien, las más débiles son las de London, luego sigue dipolo-dipolo y finalmente puente de hidrógeno. Son 3 tipos. Vamos a hablar de dipolo-dipolo, ¿no? El cloruro de hidrógeno es una sustancia que tiene esto, un polo negativo, un polo positivo, y va a ser atraído por otra sustancia similar que tiene polo negativo y polo positivo, ¿no? Todos sabemos que al polo positivo le atrae el polo negativo, ¿sí? ¿Ya? Ahí está. Miren cómo el polo negativo es atraído por el polo positivo en el gráfico. Intenta mostrar una fuerza tipo dipolo-dipolo. ¿Ya? Bien. Las fuerzas de dispersión de London son para moléculas apolares. El flúor está abajo, el cloro, el bromo y el yodo son moléculas apolares. Pero puedo ver el tamaño. ¿Listo? Y entonces, en la fuerza de London ocurre que a mayor tamaño, mayor fuerza de London. ¿Ya?
A mayor tamaño, a mayor masa molar, etcétera, etcétera, entonces, mayor fuerza de London. Entonces, el yodo tiene mayor fuerza de London que el bromo mayor que el cloro y el cloro mayor que el flúor. Mayor fuerza de dispersión de London. ¿Cuál es la razón? La molécula de yodo es más grande que todas las demás. Y así sucesivamente de acuerdo al gráfico. ¿Ya? Muy bien, puente de hidrógeno, finalmente, tengo el agua, ¿sí? El agua es una estructura, nosotros normalmente escribimos agua así. Cuando escribimos agua así no nos damos cuenta de su estructura, porque el agua tiene esta estructura. Y ahí se puede encontrar el OH, que es el mismo que está acá. ¿Sí? Ah, ya, ahora sí, puente de hidrógeno, correcto. Los alcoholes, puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Con esto acabamos lo de enlace químico. ¿Ya? Vamos a pasar inmediatamente, por cuestiones de tiempo, ¿no?, a nomenclatura de compuestos, pero para hablar de nomenclatura de compuestos, primero tenemos que formar los compuestos. Para formar los compuestos nos apoyamos en la tabla periódica y según su ubicación de cada elemento en la tabla periódica, va a tener lo que se llama una valencia y va a tener un probable estado de oxidación o número de oxidación. ¿Ya? El estado de oxidación o el número de oxidación es un valor que resulta de aplicar ciertas reglas, un valor numérico, Doctor, ¿no? Sí. estamos en un pequeño recreo ya de 5:55 hasta 6:10. Ya listo, ya. Ya, gracias por el aviso, ya salgo entonces un ratito